Legendarios gigantes de Perú. ¿Existieron los gigantes? Es una de las preguntas más inquietantes del género humano y hay relatos que aseguran que alguna vez la Tierra estuvo poblada por seres de dimensiones enormes. Como siempre, la ficción también dio cuenta de este interrogante. Jonathan Swift, Oscar Wilde y J. K. Rowling imaginaron personajes extrañables con estas características. Hay leyendas, múltiples, se desprenden de todos los rincones del planeta desde tiempos inmemoriales, aunque también existen relatos, muchos, de expedicionarios, en la literatura, de arqueólogos, de personas comunes, que aseguran que la faz de la Tierra, alguna vez, estuvo habitada por gigantes. Pero, ¿hay evidencias? Siempre hay un mito fundacional, en este caso surge en la epopeya de Gilgamesh, 2500 a 2000 AC, la obra épica más antigua conocida, de origen sumerio, que narra la historia de este rey gigante. En el Mahabharata, texto épico religioso del siglo III AC, del hinduismo, aparece Putanya, una demonia gigante que amamantó con su pecho envenenado al bebé Krishna. En la mitología griega están los hiperbóreos, los gigantes que vivían más allá de los vientos del norte y los titanes, como Prometeo, que dio el fuego a los hombres. También hay relatos en la mitología nórdica y germánica, con personajes como los Jotuns, enemigos de los dioses. En la Biblia es bien conocido el relato de David venciendo a Goliat, pero esta no es la única aparición de los gigantes en el texto sagrado del cristianismo, aparecen en el Viejo Testamento, Génesis 6, versículos 4, donde se puede leer, por entonces y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes, Nepilim, en hebreo. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. O en Números 13:33, cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán, regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes, allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en la guerra, pero no fue a ellos a quienes Dios eligió y les dio el camino de la ciencia, ellos perecieron por su falta de discernimiento, perecieron por su insensatez, Baruc 3:26, 3:27, 3:28, o, así también, al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, arca de Noé, que, conducida por tu mano, Yahvé, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad, Sabiduría 14:6. Quizá la más conocida de todas las historias vernáculas documentadas es la de los patagones, estos seres que quedaron registrados en la bitácora del marino portugués Fernando de Magallanes, 1510 a 20, durante la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacífico, estrecho que encontró y hoy lleva su nombre. Vimos cerca de la playa, en la Tierra del Fuego, un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura, escribió entonces Antonio Pigafetta, marino fiel a Magallanes, los llamaron Patagones, por el tamaño desmedido de sus pies y de allí deriva la palabra Patagonia, claro. Sin embargo, otras aseguran que Magallanes recogió el nombre de una novela popular en ese entonces, Primaleón 1512, que presentó una raza de gente salvaje llamada Patagonians. El famoso corsario inglés, explorador, comerciante de esclavos y político Sir Francis Drake se encontró con los gigantes patagónicos. Aunque su relato difiere del de Magallanes, Magallanes no mintió del todo al nombrarlos como gigantes, por lo general, difieren con el común del hombre, tanto en estatura, grandeza y fuerza del cuerpo, como en la fealdad de sus voces, pero no son nada monstruosos y gigantescos, como fueron representados. El explorador neerlandés Jacob Lemen navegó por Sudamérica en 1615 y dejó un mapa de la zona que hoy es Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina, con un curioso detalle, describió el punto H como el lugar donde encontraron el sitio del entierro de un gigante, cuyos huesos medían entre 10 y 11 pies de largo, o sea, más de 3 metros. Estos expedicionarios no fueron los únicos de aquellos valientes y ambiciosos que tuvieron en el Nuevo Mundo experiencias con seres que en la actualidad parecen sobrenaturales. José de Acosta, un jesuita, antropólogo y naturalista español que desembarcó en América en 1571, por ejemplo,
Escribió en su Historia Natural de las Indias que los chichimecas, pueblos originarios que ocuparon parte de México y llegaron hasta Potosí, eran gigantes que arrancaban las ramas de los árboles como si nosotros deshojamos lechugas. Por su parte, Juan de Velasco, jesuita ecuatoriano, destacó en su Historia Antigua del Reino de Quito 1789 que Manta fue a principios de la era cristiana el teatro de la espantable raza de los gigantes y detalló los tamaños espectaculares de esqueletos y huellas encontradas. En Europa, José Torrubia, misionero franciscano, geólogo, paleontólogo y espeleólogo español, describió en su Historia Natural Española 1754 el hallazgo de un esqueleto de 96 pies de alto, 29 metros, en cuyo cráneo cabían 20 libras, o sea, 9 kilos de harina. Y más. Entre las leyendas folclóricas de los pueblos originarios, que sobrevivieron el paso del tiempo, existen diferentes personajes con características gigantes, como Nocté y Gosie, temidos por su crueldad y ser enemigos de los hombres, y Aulgoc en la cosmogonía tehuelche, la región de la Patagonia, los Cam, Chaco Central, tienen a Cataló, deidad padre de la salvación. Y entre las leyendas guaraníes, Corrientes, Misiones y Paraguay, se encuentra Caaporá. El arraigo de estas creencias en esta parte del globo es tan grande que en un museo de Estados Unidos descansan los restos de Capti Belloa, conocido como el gigante sudamericano de dos cabezas. Según la leyenda, el origen de este ser sería patagónico o guaraní. Para Luis Borrero, licenciado en antropología, investigador del CONICET y uno de los científicos más respetados del país con respecto a excavaciones en la Patagonia, no existen evidencias de una raza de gigantes en esta región. Autor de cientos de papers y con una extensa trayectoria en trabajo de campo, Borrero explicó a Infobae Cultura que en tantos años de trabajo jamás encontró ninguna evidencia de gigantes. En tiempos actuales la idea de la existencia de civilizaciones perdidas de seres gigantes se ha difundido mucho entre las personas, gracias mayormente a Internet. Sin embargo, hace algunas décadas, este tema era desconocido por la gran mayoría de personas. Perú es uno de los países donde estas historias antiguas han sido documentadas por cronistas o transmitidas de generación en generación, mostrando las extrañezas que los colonizadores presenciaron hace cientos de años. Hay un área especial en nuestro planeta donde hay especialmente muchas historias y leyendas sobre personas de gran estatura. Además, estas historias no tienen miles de años, sino solo unos pocos cientos. Las historias sobre los gigantes peruanos se conocen desde el siglo XVI, cuando los primeros conquistadores españoles llegaron a esta región. Uno de los primeros informes de los gigantes peruanos es la historia del conquistador Pedro Cieza de León, que se describe en el folio Comentarios Reales de los Incas, volumen 1, escrito por el literato peruano Inca Garcilaso de la Vega. Cieza de León aparentemente no vio a los gigantes con sus propios ojos, pero habló con quienes los vieron. En su informe, describió que una vez personas de gran estatura navegaban en sus grandes balsas desde los juncos hasta la orilla, donde se encontraba la aldea de los nativos locales. El pueblo estaba ubicado en la península de Santa Elena, que ahora es territorio de Ecuador. Los gigantes desembarcaron de las balsas en la península y establecieron su campamento cerca de los conquistadores. Al parecer, decidieron establecerse aquí por mucho tiempo, porque de inmediato comenzaron a cavar pozos profundos para extraer agua de ellos. Los hombres normales les llegaban a las rodillas. Un extracto del antiguo texto narra, algunos de ellos eran tan altos que un hombre de tamaño normal apenas llegaría a sus rodillas. Sus extremidades eran proporcionales al cuerpo, pero sus enormes cabezas con cabello hasta los hombros eran monstruosas. Sus ojos eran enormes como platos y sus rostros no tenían barba. Algunos de ellos estaban vestidos con pieles de animales, pero algunos estaban en su estado natural, sin ropa. No se veía una sola mujer entre ellos. Cuando instalaron el campamento, comenzaron a cavar pozos profundos para obtener agua. Los cavaron en suelo pedregoso y luego construyeron fuertes pozos de piedra. El agua en ellos era excelente, siempre estaba fresca y sabía bien. Tan pronto como los gigantes establecieron su campamento, inmediatamente hicieron una incursión sanguinaria en la aldea de los nativos locales. Según la descripción de Cieza de León,
Robaron todo lo que pudieron agarrar y comieron todo lo que pudieron comer, incluidas las personas. Fue un espectáculo terrible cuando esta gente enorme colgaba de los árboles y los nativos huían de ellos y prácticamente no podían defenderse. Luego, en el sitio de la aldea devastada, los gigantes construyeron sus grandes chozas y se quedaron aquí para pescar y cazar en los bosques locales. Esta historia terminó con una historia completamente surrealista, cuando un ángel brillante apareció en el cielo y se llevó a todos estos gigantes. A pesar de esto, el propio Ciesa de León creyó que esta historia era completamente cierta y describió que él personalmente vio los enormes pozos de piedra construidos por los gigantes. También escribe que otros conquistadores vieron los pozos y los restos de casas enormes que los nativos locales no pudieron construir. Además, Ciesa de León escribe sobre cosas aún más curiosas. Escribe que los conquistadores encontraron en esta zona huesos humanos de tamaños muy grandes, así como piezas de dientes que eran grandes y pesados. En 1550, en la ciudad de Lima, escuché que cuando estuvo aquí su excelencia, don Antonio de Mendoza, el virrey y gobernador de la Nueva España, se encontraron algunos huesos de personas que eran enormes y podían pertenecer a gigantes. También escuché que se encontraron depósitos completos de huesos de gigantes en una tumba antigua en la Ciudad de México o en sus cercanías. Dado que muchos lugareños afirman haberlos visto de primera mano, podemos asumir que estos gigantes realmente existen y pueden pertenecer a una sola raza. Otra prueba de la existencia de los antiguos gigantes peruanos se puede encontrar en los registros del capitán Juan Olmos, quien en 1543 excavó antiguos enterramientos en el Valle de Trujillo y supuestamente descubrió allí huesos de personas de gran estatura. Crónica del padre Cristóbal de Acuña, en donde menciona haber visto a gigantes de 10 palmos de altura. Posteriormente, otro esqueleto gigante fue encontrado en la provincia de Tucumán por el conquistador Agustín de Zárate y su gente. En general, historias similares provienen de personajes españoles que visitaron Perú durante el siglo XVI y continuaron apareciendo en el siglo XVII. En 1620, el sacerdote jesuita y misionero Pablo José Arriaga, en su manuscrito La extirpación de la idolatría en el Perú, escribió lo siguiente: ellos, los representantes de los inspectores españoles, nos llevaron al otro lado del pueblo, donde había una cueva muy grande y los restos de gigantes yacían en ella. Entre ellos se encontraban 3 cuerpos gigantes con cabezas deformadas, cráneos alargados, envueltos en tela ceremonial. ¿Estos gigantes eran considerados los antepasados? De todas estas personas de la aldea que los adoraban, incluso se hacían sacrificios en su honor. Luego, los españoles quemaron todos estos cuerpos. En los siglos XVIII y XIX también aparecieron historias sobre gigantes peruanos, pero se fueron haciendo más pequeñas y ya se percibían como mitos y leyendas, y no como algo real.